Buen día. Hoy hablaré sobre qué es una cadena de Markov. Bien, para empezar, es un proceso estocástico que bien se conoce como XN, que va desde n hasta 0,1, 0, 1, 2 y así sucesivamente, en el que cuenta la probabilidad de una transición a un estado futuro. Y bien, este estado depende mucho también del estado actual, el estado en el que se está, y es independiente a los estados anteriores. Esto quiere decir que no depende de lo anterior, solamente de lo que es presente, o sea, lo actual. Y bien, la probabilidad de transición podemos ver que se define por pi, que la probabilidad es de que el proceso vaya al estado J, que es el siguiente paso. Y bien, todos estos estados anteriores hasta el momento actual, que es lo que representa J, y que el proceso está actualmente en el estado I. En pocas palabras, actualmente I y el siguiente paso es J. Bien, una matriz de transición de un paso pi. Sea P la matriz de transición de un paso pi, como tenemos claro a la derecha, es la probabilidad de que el proceso estando en el estado I se mueva al estado J. Y bien, esta probabilidad es no negativa, la suma de todas las probabilidades de transición desde el estado I es igual a 1, como podemos ver a la derecha. P inicial 00, P01, P02 y así sucesivamente a la derecha y hacia abajo. Unos ejemplos muy claros podrían ser la caminata aleatoria o paso de borracho, como bien se le conoce, que se basa en sumas de variables aleatorias independientes, o bien la probabilidad de transición entre estados, que está determinada por pi, que es igual a j menos i. Y bien, la caminata aleatoria simple, porque hay dos, la general y la simple, en cada paso el proceso avanza un paso con probabilidad p o retrocede. La distancia absoluta de la posición actual del origen y SNI también es una cadena de Markov. Estos ejemplos nos muestran cómo ciertos procesos estocásticos pueden ser modelados como cadenas de Markov. La ecuación de Chapman-Kolmogorov, bien, la podemos definir como la probabilidad de transición en el enésimo paso. O también podemos sacar de ella la representación de una probabilidad de transición. Aquí podemos observar cómo la ecuación de Chapman-Kolmogorov permite calcular la probabilidad de transición de un estado a otro, que descomponiéndola en probabilidades de pasos individuales, que esto nos lleva de n mayor a 0 y j mayor a 0, después de haberla descompuesto. Bien, la ecuación de Chapman-Kolmogorov, bien dicho lo anterior, implica que Pn se calcula multiplicando la matriz P por sí misma n veces. A esto le da accesibilidad y comunicación. Accesibilidad y comunicación, disculpa. El estado J es accesible desde I si n es mayor o igual a 0. Si estos dos estados I y J, que ya se habían comentado, son accesibles entre sí, se comunican I hacia J y J hacia I, viceversa. Como lo podemos observar, P por P elevado a la n menos 1, que es igual, bueno, así sucesivamente hasta Pn. Y bien, la proposición 4.2.1 dice que la comunicación es una relación de equivalencia. Quiere decir que es viceversa. Si es de I hacia I o de I hacia I, valga la redundancia. Pero si es igual, es hacia J, entonces J es igual a I, como lo estábamos comentando. Y bien, estos dos estados que se comunican están en las mismas clases. Dos clases son disjuntas o idénticas según la proposición que vemos. Y una cadena de Markov es irreversible si solo hay una clase, lo que significa que todas de estas se están comunicando entre sí, como estamos comentando, y a J y J sobre I. Y un estado tiene un periodo de sí, que es P elevado a N, J, J es igual a 0. Siempre que N no sea divisible por D y D es el número entero más grande con esta propiedad. Y bien, se dice que un estado con periodo 1 se denota por el periodo de I. Ahora, mostramos la periodicidad de una propiedad de clase. Por ejemplo, proposición 4.2.2
demostración sea M y N tales que PM y JPN, JI sea mayor a 0. Y así supongamos que PS, JII, mayor a 0, entonces nos da como resultado que es la probabilidad total de FIG realizar una transición A a J desde I. Y Fn y J es la probabilidad de hacer la primera transición a J después de N pasos desde I. Si sé que el estado J es recurrente si phi es igual a 1 y transcritorium en caso contrario. Bien, proposición 4.2.3. El estado de J es recurrente si y solo si la suma de las probabilidades de permanecer en J en cada paso es infinita. Bien, una demostración sencilla podría ser: si en un proceso que comienza en J eventualmente regresa con probabilidad 1, entonces la suma infinita de las probabilidades de permanecer en J será infinita. Por otro lado, si J es transitorio, habrá una probabilidad positiva de que el proceso nunca regrese, lo que implica que la suma será infinita. Y bien, esta proposición es importante porque también implica que una cadena Markov de este finito, no todos los estados pueden ser transitorios. Si todos fueran transitorios, llegaríamos a una contradicción, lo que demuestra que al menos un estado debe ser recurrente. Y un colorario que podremos tener, 4.2.4, es: si el estado recurrente I existe, puede haber una comunicación entre I y J. Entonces, el estado J también es recurrente. Bien, y aquí colocamos una demostración de cómo sería para cualquier S que sea mayor o igual a 0. Y así podemos obtener la sumatoria total de P, S y I, que es igual a infinito, que nos da como resultado, sigue la proposición 4.2.3 que vimos anteriormente, que en resumen, si dos estados están comunicados y uno de ellos es recurrente, entonces ambos de los estados deben ser recurrentes. Ahora, colorario 4.2.4.5. Si I y J es recurrente, entonces P y J es igual a 1. Si hay comunicación entre I y J, como lo que estamos viendo, y J es recurrente, entonces la probabilidad de transición de I a J es segura. Esto se debe principalmente a que el proceso de renovación hay un número infinito de oportunidades potenciales para hacer esta transición. Un ejemplo de ello, supongamos, que estamos estudiando el comportamiento de un sistema de clima con dos estados, soleado y lluvioso. Si sabemos que hay una comunicación bidireccional entre estos dos estados, I y J o JI, lleva un estado lluvioso, que podríamos poner J como lluvioso y es recurrente. Entonces, según el colorario 4.2.5, podemos concluir que es muy probable que el clima pase de soleado a lluvioso. Esto ilustra cómo la recurrencia de un estado puede influir en las probabilidades de transición en un sistema de Markov. Teoremas del límite. Bien, ahora veremos cómo si un estado J es transitorio, significa que eventualmente la cadena dejará de visitar este estado. Esto se refleja en la suma de las probabilidades de transición a J elevadas a la N, que debe ser finita. En otras palabras, la sumatoria de PNJI debe ser menor a infinito. Por eso se le dice que es finita para toda I. Esto implica que a medida que no crece la probabilidad de transición a J tiende a 0. Por otro lado, si J es recurrente, se define MJJ como el número 0, el número esperado de transición necesarios para regresar a J. Esto depende si J es recurrente positivo o recurrentemente nulo. Y bien, ¿qué nos dice la proposición 4.3.2? En las cadenas de Markov, la periodicidad a la ergodicidad son características importantes. La periodicidad se refiere a la repetición de ciertos estados, en la que suele suceder una secuencia de transiciones. En cambio, la ergodicidad implica que un estado recurrente positivo o aperiódico es especial.
Y una distribución estacionaria es una cadena también de Markov. También se le conoce por una distribución de probabilidad que es estacionaria si satisface la relación que podemos ver a continuación. Si la distribución inicial es estacionaria, entonces xn tendrá la misma distribución para cualquier n y la secuencia de xn, que n es mayor a 0. Bien, el teorema 4.3.3 nos indica que una cadena de Markov aperiódica irreducible pertenece a una de las dos clases siguientes. Una, la clasificación, que todos los estados son transitorios o recurrentemente nulos. En este caso, la probabilidad de transición se acerca a 0 a medida que el tiempo tiende a infinito y no existe una distribución estacionaria. O bien, la segunda, que todos los estados recurrentemente positivos, en este caso, se dice que la cadena es ergódica. La probabilidad de llegar a un estado específico tiende a un valor mayor a 0. Existe una única distribución estacionaria. La ergódica, como podemos observar, es irreducible más recurrente positiva más aperiódica. Así se puede observar y así se puede calcular. Bien, el problema de la ruina del jugador. Veremos ahora el problema y sus escenarios, objetivos y notaciones. Un escenario podría ser el problema de la ruina del jugador, un jugador con probabilidad de P de ganar, que sea Q es igual a 1 menos P de perder una unidad en cada juego independiente. El objetivo de esta probabilidad es empezando con I unidades. El jugador alcance N antes de llegar a 0. Notación. XN representará la fortuna del jugador tras N juegos. Espacio de estados. S representará 0, 1 hasta llegar a N. Y las clases de estado son dos. Las recurrentes, que son 0, N, y los transitorios, que van de 1, 2 hasta N menos 1. La fórmula recurrente para esto es pi igual a P, pi más 1, más Q, pi menos 1, para I, que va de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta N menos 1. Las soluciones varían dependiendo. Pi depende de P, Q y N. Si P es diferente de un medio, pi es igual a 1 menos Q entre P, que esto es elevado a la 1. O bien, si P es igual a un medio, pi es igual a 1 entre N. O sea, entre la cantidad de unidades empezando. Un ejemplo sencillo para entender mejor todo sería considerar el problema de la ruina. Por ejemplo, P es igual a 0.4 e inicia en el estado 3. La probabilidad de visitar el estado 4 alguna vez es P es igual a 0.6, Q es igual a 0.4, N, 4 que dijimos, y es igual a 3. Y utilizando la fórmula que nos depende de P, Q y N, como dijimos, la primera vista, que es diferente de un medio, entonces obtenemos como resultado que el resultado sería 0.5846, que sería la probabilidad de visitar el estado 4 alguna vez. Y bien, los procesos de ramificación. Los procesos de ramificación es una población de individuos capaces de reproducirse. Cada individuo tiene probabilidad de J, de producir J, descendientes de manera independiente de otros individuos. El tamaño inicial de esta población se detona como X0 y la descendencia de generación N se llama XN. El proceso sigue una cadena de Markov, que es una secuencia de eventos donde el futuro solo depende del presente, representando XN que N tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí tenemos dos. La media, que es M elevado a N y U elevado a N, o probabilidad de extensión. Adicionalmente, se puede decir que pi0 es igual a 1. Si y solo si la tasa de media de descendencia mu es menor o igual a 1. Las aplicaciones de cadenas de Markov. Bien, ahora, las cadenas de Markov, como anteriormente hemos visto, tienen una amplia gama de aplicaciones en diferentes campos. Puede variar desde teoría de la probabilidad hasta ciencia de la computación e incluso la economía.
Uno de los ejemplos más interesantes que se encuentra es la eficiencia algorítmica, como por ejemplo un modelo de cadena de Markov para eficiencia de algoritmos, que veremos a continuación. Nuestro objetivo será encontrar el mejor en elementos ordenados con un proceso de algoritmo que nos lleva a un comienzo con el evento y luego continuamos con sucesivamente movimientos hacia elementos para mejores resultados y llegar al estado. La probabilidad de transición, como podemos observar, es pi es igual a 1 sobre i menos 1, que j se ha representado por 1 hasta i menos 1. Y debe ser mayor a 1. En el peor de los casos, en el peor de estos casos se necesitan aproximadamente n-1 pasos para llegar al óptimo. Y la esperanza de transiciones sería e sobre t por ti, que llegaríamos hasta ahí, menos 1, como anteriormente visto. Las proposiciones claves que obtendremos serán desde j igual a 1 hasta n menos 1 y la varianza de tn. Para n grande, tn se aproxima a una distribución de Poisson con media log n. Bien. Ahora, las cadenas de Markov reversibles en el tiempo. Bien, estas son estacionarias. ¿Qué quiere decir? Una cadena de Markov reducible y recurrente positiva es estacionaria si el estado inicial se elige de acuerdo con las probabilidades estacionarias. En este caso, la cadena ergódica, esto es equivalente a imaginar que el proceso comienza en t igual a menos infinito. Bien, una cadena estacionaria es una cadena que no cambia su comportamiento a lo largo del tiempo. Las cadenas de Markov reversibles en el tiempo consideramos una cadena de estacionaria de Markov con probabilidades de transición pi y probabilidades estacionarias pi. Si se rastrea la secuencia, si se rastrea la secuencia de estados hacia atrás en el tiempo, es decir, empezando en el tiempo en el siguiente secuencia de estados x en x menos 1, se obtiene otra cadena de Markov. Los nuevos coeficientes de transición pi se calculan usando las probabilidades estacionarias. La condición para reversibilidad en el tiempo, para que una cadena sea reversible en el tiempo, es necesario que pi sea igual a pi. O sea, pi y j sea igual a pi j p j para todos los estados de i y j. Bien, los procesos semimarkovianos. Un proceso semimarkoviano se describe como un conjunto de estados 0, 1, donde la entrada en el estado i igual a mayor a 0, la próxima entrada será el estado j con probabilidad pi. O bien, el segundo, dado que la próxima entrada será el estado j, el tiempo hasta la transición. Si denotamos, en resumidas palabras, si denotamos el estado de tiempo t como zt, entonces zt, que t tiene que ser mayor o igual a 0, se llama un proceso semimarkoviano. Los procesos semimarkovianos se llaman la cadena de Markov incorporada. El proceso semimarkoviano si denotamos el enésimo estado visitado como xn y xn n mayor o igual a 0, formado una cadena de Markov con probabilidades de transición pi. Bien, se detona como tig el tiempo entre sus transiciones sucesivas, el estado i. Su media representa como mi. Y las limitaciones de probabilidades existe un límite p dado por mi y entre mi. La proposición de tiempo de estado se obtiene mediante mi entre mi más mu2 más mu3. Y la proposición del tiempo promedio que el proceso pasa en el estado i. A esto se le conoce como propiedad no markoviana. Y pues a la diferencia de un proceso Markov, es un proceso semi-markoviano en el futuro, que no es independiente del pasado, dada solo la condición presente, que se necesita conocer el estado actual y el tiempo que se ha pasado en ese estado, como las cadenas de tiempo. Bien. Y para terminar, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.